Todo cambio a la presente produce resistencia, y más si se trata de cambios producidos por el llamado de Dios en nuestras vidas. Eso nos hace tambalear, nos llena de mariposas en el estómago, pero nos trae miedos, incertidumbres, no garantías de que todo pueda salir bien. Y eso sucede en nuestras almas o en nuestros cuerpos, las sensaciones que yacen después de que nosotros sentimos que o creemos que Dios nos está llamando para una tarea definida. Y en la búsqueda de ese llamado o en la búsqueda de ese propósito, normalmente a veces pensamos que, bueno, si es muy difícil no debe ser de Dios. Y cuando vamos a buscar o a tratar de que Dios nos de alguna manera envuelva con su llamado, lo único garante que tenemos es su palabra y la fe en nuestras almas de que Dios nos está llamando. Cuando estudié los libros sinópticos en la palabra de Dios, en el instituto, me di cuenta de que muchas veces las cámaras están dirigidas hoy en día a sectores o a puntos donde no tendrían que estar. Y cuando, digo y repito nuevamente, cuando estudié los libros sinópticos me di cuenta que todos nos concentramos en la proeza de lo que sucedió con María al venir el ángel y hablarle. Pero pocas veces he notado lo difícil que habrá sido para José. Tuve un excelente profesor en hermenéutica que nos enseñaba a ver lo que no está escrito y a leer el contexto para sacarle todo el jugo. Y cuando veíamos los pocos, porque son pocos versículos que yacen en los libros sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, y nos dimos cuenta de que José era un actor de reparto como María en este gran telón que Dios ha hecho en el mundo, pero José tenía un papel protagónico. O sea, nosotros muchas veces nos concentramos en María y vaya que lo vale, no es a desmérito, pero pocas veces vimos el compromiso de José al tener tamaño llamamiento, ser el padrastro, en otras palabras, de Jesús. Y vaya que Él nos puede dar una gran enseñanza, aunque no tenemos demasiados textos en la Biblia, en los sinópticos para ayornarnos en su espíritu o cómo Él vivió la vida. Solo sabemos pocas cosas que vamos a ver en este sermón, que va a ser la premisa de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, por lo cual a veces el llamado se hace un poco cargoso, o una gran carga, pero no porque sea malo o no nos guste. Nos encanta el llamado de Dios, pero a veces sentimos que el llamado no tiene que ver con lo natural, que cuando Dios sentimos que Él nos está hablando y nos está llamando a hacer algo para lo cual Él nos llamó o nos creó, ese algo que nos está invitando a hacer no coincide con lo que otro ya hizo. O no entra en los paradigmas de cómo Dios llama a las personas. Y cuando nos adentramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que las formas de llamar de Dios, todas son diferentes. ¿Y por qué nosotros entonces queremos que todos tengan el mismo llamado? O que de la manera que tiene que ser igual para todos, una norma para todos. Dios llama de esta manera y hace lo otro. Y te habla en sueños y luego te habla en oración y luego te habla en la palabra y luego te viene un profeta y te profetiza. ¿Por qué todos estamos buscando lo mismo? Como si fuera una norma. Si Dios es diferente para hablar. De hecho, en toda la palabra, cuando Él va a llamar a sus escogidos, los va a llamar siempre de maneras distintas. Siempre, mis amados que me están mirando, siempre Dios llama de maneras diferentes. No hay una sola vez que se repita el mismo modus operandi de Dios para llamar a una persona. Y por eso quiero que nos concentremos en alguien anónimo, en alguien que tiene pocas probabilidades de ser el padrastro de Jesús, pero que Dios lo escogería, que Dios lo llamaría. Y digo y repito, es muy difícil ponernos en la piel de José. Un hombre temeroso de Dios, no hay demasiados detalles, un carpintero, alguien que sabe trabajar la madera, alguien que yace sus días entre aserrín, olor a madera, y ha conocido una dama, una doncella, una mujer que ha volado su cabeza y ha hecho palpitar su corazón. Pero de buenas a primeras en el noviazgo de repente aparece ella y le dice, estoy embarazada. Y ustedes saben que para este tiempo que ella estuviera embarazada, primero que no habían estado juntos, no eran ni siquiera matrimonio, eran apenas unos novios enamorados, con promesa de matrimonio. ¿Y qué pasa en la cabeza de José cuando ella le dice, te quiero contar algo, estoy embarazada, voy a ser mamá?
Y él, me imagino, no está en la palabra, no está. Pero vamos a dejar a nuestra imaginación volar un poco. ¿Qué sucedería con usted y conmigo si nos pasara esto? ¿Cuáles serían nuestras primeras reacciones aunque amamos a Dios? ¿Qué decimos? Ay, qué bueno, gloria a Dios, qué bendición. O le decimos, ¿cómo puede ser? Si yo no te he tomado como mujer, si ni siquiera hemos estado una noche juntos, si no es mío, ¿de quién es? Porque lo leemos en un par de versículos y nos concentramos en María y en el ángel y en esto y en lo otro, y en el alumbramiento, obviamente, pero no vemos a José. José tuvo que procesar una gran información. José tuvo que procesar que su prometida, o sea, su novia, le estaba diciendo que Dios de repente la dejó embarazada. Que un ángel vino y le dijo que iba a quedar embarazada por medio del Espíritu Santo. No tiene lógica. Si hablamos de llamado, ay Señor, yo quiero que me llames. Ok, pero cuando Dios te llama, no va a emplear el mismo método que empleó con otras personas. Saquémonos eso de la mente, porque voy por varias iglesias y me doy cuenta que todo el mundo estaba buscando el mismo patrón de llamado. Pero cuando Dios llama, lo hace de maneras diferentes, diversas. Es divergente Dios para llamar a una persona. No emplea el mismo método, pero estamos buscando las mismas revelaciones. Luego de 40 días tengo que tener una revelación. Yo cuando era más jovencito, porque soy joven, tuve una manera de imitar, o sea, traté de imitar el llamado de un hombre de Dios llamado Gille Ávila y comencé un largo peregrinaje de un ayuno que me tomó más de 3 semanas sin comer nada, solamente beber agua. Y no se los estoy diciendo bajo el marco de que yo soy un gran hombre de Dios, porque he hecho un ayuno de 3 semanas, más de 3 semanas. No, ese no es mi objetivo. Les quiero demostrar con mi propia experiencia que traté de imitar el llamado de alguien para tratar de tenerlo. Y no funcionó. Porque no funciona así. Quedé flaquito, lleno de la presencia de Dios, porque no les voy a negar que esas 3 semanas Dios se me manifestó, pero no era o no obtuve lo que yo quería, porque estaba buscando un método y no el verdadero llamado genuino de Dios. ¿Cuándo vino el llamado? De una manera simple, común, y yo hasta dudaba que haya sido Dios, porque fue entre tantas cosas que Él me fue acercando para que yo trabaje para su obra de la manera que Él quería y no de la manera estandarizada que todo el mundo está buscando. Entonces yo decía, no, pero no puede ser. Yo estoy esperando que una mula iluminada se baje de mi habitación y me diga, oh, Dios te está llamando. Y tener esa chiripiorca que nos agarra. No. A mí vino Dios y me dijo, te estoy separando para este y este fin. Y luego lo fue confirmando con maneras espirituales, tremendas. Pero eso no es el objetivo. El objetivo fue que yo traté de imitar una manera que era incorrecta. Yo traté de hacer un estándar de lo que veía de siervos de Dios como Gille Ávila, entre otros. Y dije, si él ayunó 40 días y 40 noches y luego tuvo una revelación, voy a hacer lo mismo para que Dios se apiade de mí y me baje, aunque sea flaquito y casi moribundo, y me dé una revelación. Y Dios no se conmueve por eso, porque mi objetivo era divergente a lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando una manifestación de Dios para un llamado, mientras que su forma de llamar es diferente. Ahora, ¿querés tener intimidad conmigo? Vení, hace 40, 50 días de ayuno, buscame, internate mi corazón, yo te voy a dar presencia, unción, pero eso va a ser la consecuencia de estar en intimidad, no que te llame. La forma que yo te voy a llamar va a ser diferente a la que otro tuvo. Entonces, a veces crecemos y vamos mirando estereotipos y buscamos esa reacción de Dios con nosotros. Y estamos como transando con Dios. Bueno, yo voy a hacer esto para que vos te manifiestes y me digas qué tengo que hacer. No, en el normal de las veces que Dios llama a sus escogidos, a sus profetas, a sus apóstoles, a sus patriarcas, Él va a emplear métodos pocos convencionales, poco común, que no se reiteran. Entonces, quiero que veamos a José desde esa óptica, que los reflectores dejen de alumbrar por unos segundos, no porque sea menos importante para nada, pero que podamos ver por unos segundos qué sucedió en el corazón de José. Porque José era un hombre común y corriente, silvestre, común, como usted y como yo. Y él tenía que, de alguna manera, arriesgarse a creer que realmente Dios había hablado con su esposa o su futura esposa, su novia.
Pero él pasaría varias noches de tristeza, de depresión, porque no entendía cómo esta adolescente, o esta jovencita que juró amor eterno, que íbamos a desposarnos en poco tiempo, ahora viene embarazada. Me faltó el respeto, faltó mi confianza. Yo le di todo y ella terminó frustrando nuestra relación. Así que ellos se separan por un tiempo. La Biblia no da detalles, pero él tiene que analizar punto a punto. Él está muy enojado por lo que está sucediendo. Obviamente que él es una persona, y esto sí lo arroja la Biblia, muy buena. Él es un hombre tranquilo. Y no quería perjudicarla, porque él sabía que si la repudiaba, o sea, si él decía que lo había engañado, ni siquiera casados, sino como una doncella, y ya estaba embarazada, no solamente que no se casaría nunca con él, sino que no se casaría con nadie. De hecho, hoy, 2022, años después de la muerte de Cristo, hoy sigue habiendo ese mismo problema de que si una mami de repente está embarazada o tiene un hijo solo, es muy difícil para la sociedad que se reinjerte. Y es una problemática que tenemos social en la Argentina, creo que hasta en el mundo. ¿No? Porque, y qué difícil, y ya viene con un hijo, y que esto, que el otro, y esos preconceptos. Así que para la cabeza de José, él sabía que si la repudiaba o si de alguna manera anunciaba el secreto de María, que estaba embarazada y no era de él, porque obviamente después tenés la familia. Está embarazada María. Está embarazada. Cachetazo al joven José. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ya estuviste con él? No, pero no es mío. Peor todavía. ¿Y qué hace con ella? Imagínense las cuestiones que pasaban familiarmente por la vida de José. Y también luego vamos a conocer mucho más la de María, que están escritas con su prima y demás. Ahora, es probable que él haya tenido unas grandes noches de depresión donde pregunta a Dios y al cielo qué es lo que pasa, por qué me está engañando que vos la embarazaste, no tiene gollete. De hecho, el pueblo judío estaba esperando 2 Mesías, el profético, obviamente, que el que iba a ser enviado de parte de Dios, y el otro que también iba a ser enviado de Dios, pero que iba a librar al pueblo. Es un concepto hebreo, obviamente, y para José, en su humilde entendimiento, decía, ¿cómo puede ser que engañe diciendo que vos mandaste a tu espíritu para que quede embarazada y por el fruto de ese embarazo va a ser el unigénito, el Mesías y Cristo, el ungido, el de Dios, no el que va a libertar al pueblo, sino el que escogiste vos para mandar a la tierra? Así que hay un gran dilema, creo yo, en la mente de José. Y es tan bueno él y quiere guardar la vida de su prometida, que la va a despreciar, pero en lo secreto. Así dice la palabra. En Mateo 1, capítulo 1, verso 19. Él la termina despreciando, pero en lo secreto. Hasta la cuidó en eso. Qué tamaña responsabilidad de este hombre común, carpintero. Porque alguien puede del otro lado pensar o especular. Y bueno, nosotros conocemos el final, pero vamos a borrarlos por unos segundos de nuestra mente y vamos a pensar que Dios va a mandar a su Hijo. Que se acerca el tiempo de que Dios envíe a su propia imagen a la tierra, hecho carne. Bien, ¿a quién escogería Dios? Y bueno, a un profeta, obviamente. Y si no escoge a un profeta, tiene que escoger a un rey judío. Y si no escoge a un rey judío, tiene mínimo un sacerdote del templo, alguien que haya estado toda su vida dedicado al ministerio de Dios. Escoge a un carpintero. 0 probabilidades de que Dios escoja a un carnicero, a un verdulero, a un abogado, a una enfermera, a una ama de casa, a un hombre de casa, a alguien común. Porque Dios escoge a los que están dentro de la movida, dentro del ministerio. ¿Y por qué? ¿Quién puso esa regla? No, porque sí sucede siempre de que yo soy chico. ¿Pero quién puso esa regla? ¿Y si a Dios le place escoger a un actor de Hollywood, o de Argentina, o de México, y lo escoge para levantarlo, para que lleve su palabra, para que lleve el mensaje de Jesucristo por sobre la media? Pero ¿y cuántos institutos tenés? Nada. Yo hasta hace poco era contador. Y Dios me dijo, te quiero para esto, y le creí y me fui. En la mente de José hay muchos paradigmas que nosotros tenemos cuando Dios nos llama. En la mente de José hay muchas incertidumbres que aparecen cuando Dios nos llama. Por ejemplo, ¿cuál, Tospar? El miedo. No, cuando Dios te llama no tenés miedo. Seguro, claro que tenés miedo. Tenemos miedo al qué dirán, tenemos miedo a fracasar.
Porque nunca, nunca, damas y caballeros, nunca vamos a tener garantías de que va a estar todo bien en lo que nosotros hagamos como hombres, humanos, viles y pecadores. Sí sabemos si tenemos las garantías de Dios, pero ¿qué garantías tenemos de nosotros mismos? Si todos los días pecamos. Entonces sí que tenemos miedo, sí que tenemos temor. ¿Y por qué encima de que tenemos miedo tenemos temor? Porque tenemos temor de traicionar a Dios, de no cumplir sus expectativas, de que Dios nos llama a hacer tal cosa y lo hagamos mal y Él diga, no, sacame este burro, vamos a buscar a otro. Y tenemos temor de dañar nuestra relación con Dios por tratar en el torpe intento de hacer lo que Él nos llamó a hacer. Soy reiterativo, ¿no? Valga la redundancia. Pero quiero darme a entender de que el concepto de que Dios llama y cuando nos llama, a veces va a romper la regla. Que muchas veces vamos a tener el peso de la religiosidad imponiéndonos que debe ser de esta manera y de esta manera. Y cuando vamos y nos sumergimos en las Escrituras, en las profundidades de la palabra, nos damos cuenta que Dios, sus métodos son poco ortodoxos y seguramente no va a ser igual que mi hermano, que Dios me llamará de otra manera. Tras el nacimiento de Jesús en Belén, José no solamente que ahora le cree porque el ángel desciende y le dice el hijo que tiene María, lo ha enviado Dios y todas sus dudas caen por el piso, pero ahora tiene miedo y temor, porque ahora tiene la gran responsabilidad de llevar al Mesías, de criarlo entre los brazos, de enseñarle a hablar, a un oficio y torpemente no saber qué es lo que Dios tiene con el Mesías. Así que José toma al bebé, al niño que había nacido en Belén y sale para Egipto porque otra vez otro ángel le anuncia de que tiene que huir porque viene una persecución. Y él sale y le hace caso. A la muerte del monarca, del rey Herodes el Grande, él decide volver, pero no va a volver a Belén. Se va de alguna manera a establecer en Nazaret, de donde luego Jesús nacería su ministerio, en Nazaret de Galilea. Y allí José ejercería finalmente su oficio con el niño Jesucristo, o Jesús, que le va a enseñar aún hasta de adolescente este gran oficio. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces se le aparecieron ángeles a José? Claro, si ustedes siguieron el relato, fueron 3. 3 veces él tiene una intervención divina de Dios, una intervención divina en lo natural acerca de que el llamado que él había dicho que sí era de Dios y lo estaba cuidando. Nosotros queremos que un ángel descienda antes y nos diga que todo va a estar bien y que nos muestre como en una pantalla 3D todo lo que vamos a hacer y nosotros volvemos a la realidad y decimos, ahora sí emprendo con toda la fe. No, eso no es fe. Eso es seguridad de que te va a ir todo bien y no la tenemos, no tenemos garantías. Porque Dios deja librado al azar, a nuestro cronos, el que nosotros intervengamos con lo natural, nuestra impronta. Pues si no seríamos robots, que haríamos solo lo que Dios nos pide y nada más. Como los ángeles, y no somos robots. Nos dio el libre albedrío para que nosotros le pongamos nuestra impronta. Cuanto más impronta espiritual, más rápido alcanzamos aquello por lo cual Dios nos llamó. Pero cuanto más impronta carnal, más alejaremos el llamado. ¿Lo terminaremos cumpliendo? Claro que sí. El tema es que se va alejando. Y nosotros nos vamos alejando del llamado y cada vez más, porque ponemos nuestra impronta carnal, nuestra naturaleza. Pero cuanto más dominio le entregamos al Espíritu Santo, cuanto más intimamos con Dios, más rápido nos vamos acercando a aquello por lo cual Dios nos llamó. Entonces, José 3 veces, ya era como cotidiano. Ya veía un ángel y decía, hola, ¿cómo andas? ¿Unos mates, un café, un té? ¿Vamos a charlar un ratito? ¿Qué me venís a decir? Porque tenía tanta intimidad, porque el ángel de Dios descendía, o el ángel que Dios enviaba, descendía, porque ya estaba el ángel de Jehová, ya hacía en pañales. Así que los ángeles que Dios enviaba a los mensajeros, ya eran habitués. Y él había aprendido a agudizar sus oídos, y esto me encanta, a la voz de Dios. Por medio de ángeles, por medio de cosas naturales, él había agudizado su voz espiritual y ya sabía cuando venía un mensaje de parte de Dios. Qué hermoso es que nos suceda eso. Qué hermoso es que agudicemos tanto nuestros oídos espirituales que sepamos cada vez que Dios va a intervenir y lo conozcamos. De hecho, Él tenga la confianza de enviar ángeles para darnos mensajes. Y no hablo ángeles físicos muchas veces, sino como diría Apocalipsis, ángeles de fe. O sea, personas
que son como ángeles, que son mensajeros que nos vienen a traer una palabra de parte de Dios y que nosotros digamos, ¿qué le importa lo que pasa en mi vida? Y nos vayamos, sino que digamos, dame lo que Dios te dijo que me tenías que decir. Dame una palabra de parte de Dios. Estemos tan agudizados en nuestros oídos que sea cotidiano y común, pero bien divino, aquella intervención de Dios para guiarnos. Fíjense que el primer ángel le dijo, ese hijo es de Dios. Ok, dijo él. Ahora, tomá este hijo y huí para Egipto. Ok, y hizo caso. Y luego le dijo, establécete. Así que él se estableció 3 veces, 3 intervenciones. Luego de esto no tendremos más intervención que cuando Jesús desaparece en el templo y los padres vuelven a buscarlo. Y luego de ese texto hay un silencio en la Biblia. Se puede especular un montón de cosas. Históricamente no podemos dar veracidad a los dichos históricos porque muchas veces tienen contradicciones. O sea, para que algo sea darle veracidad a un hecho histórico tiene que tener contemporáneos, personas que estudiaron, que dejaron registro. Hay un montón de procesos para darle veracidad a algún hecho histórico. Pero lo que sí sabemos, o podemos especular de alguna manera, es que él fue fiel a Dios. Luego no sabemos si Dios lo sacó de la obra por algo específico, porque luego la madre no aparece más con José. Así que posiblemente algunos atribuyen, teólogos históricos, que él tuvo una enfermedad y termina muriendo. Claro, el Hijo de Dios no intervino en la muerte de su padrastro, pero es cuestión de Dios. Ya había cumplido, por lo cual Dios lo había llamado a José. Y lo había cumplido, pero con honores. Yo no sé qué haría en ese lugar. La verdad que dudaría mucho, tendría muchas incógnitas. Y él fue obediente a Dios. Más allá de como dice el texto, que despreció a María por un tiempo porque no comprendía, hasta que el ángel intervino y le dio el mensaje de parte de Dios. Y luego fue obediencia tras obediencia tras obediencia. Entonces, no sabemos si partió José en la adolescencia de Jesús o en la niñez de Jesús. Bueno, no en la niñez porque a los 12 todavía estaban juntos, pero no sabemos, no tenemos muchos datos. Pero hay algo muy importante, que eso sí nos deja ver José a nosotros 2022 años después, que fue la fidelidad hacia el llamado de Dios. La fidelidad hacia el llamamiento que Dios tuvo con un carpintero, con un NN, con un don nadie, con una persona que no estaba en el establishment de la jerarquía espiritual del momento, de la religiosidad que se manejaba en ese tiempo. No era ni saduceo, ni fariseo, no era un escriba, ni un maestro de la ley, ni siquiera fielmente congregaba, obviamente, él iba al templo. Pero más de eso no nos deja detalles. Quién sabe, él había cultivado, y esto sí me gusta pensarlo muchas veces, entre aserrín y aserrín, entre corte y corte de madera, había cultivado una relación tan profunda con Dios que eso es lo que lo mantenía. Me imagino en un taller de carpintería, escuchando adoraciones del momento, ¿no? Algún salmo de David, algún cántico de María, ustedes me entienden. Y ahí ponía su FM conectado al cielo y mientras cortaba madera se le caían lágrimas en los ojos. Voy a ser papá del Hijo de Dios, no lo puedo creer. Y eso incrementaba su espíritu. Entonces no te detiene nunca. Cuando hay una tarea en la cual creo que José amaba la carpintería, por eso él estaba inmerso en eso. Y cuando Dios lo llama, no le dice, deja tu carpintería y sígueme. Dios no le dice eso a él. De hecho, él sigue y continúa con su carpintería, con su forma orfebre de trabajar la madera. Y ahí creo que fue donde comenzaron los grandes avivamientos de José, donde comenzaría a forjar un corazón, quiero decir una palabra correcta, de compromiso con Dios y con su llamado. Así que estés donde estés, me estés mirando, yo te quiero decir que posiblemente estás buscando un llamado de maneras incorrectas como yo, buscando un método para que Dios te llame. Sin embargo, Dios te puede llamar en la carpintería, en la verdulería, en la carnicería, como abogado, mientras estés en litigio con una persona o estés estresado en la fábrica o mientras estés ahí en tus quehaceres cotidianos, Dios te puede estar llamando. Y es mi deseo que desaprendamos muchas cosas incorrectas que la religiosidad nos ha entregado y tomemos la verdadera religión y nos concentremos en el Rey del Universo. Y que lo escuchemos, agudicemos nuestros oídos, a cuando Él nos llame. Porque cuando Él nos llama, sucede esto que les dije. José tenía
tenía un montón de temores, miedos, incertidumbres. Nosotros las vamos a tener. Mis amados, cuando Dios te llama, te va a pedir que te arriesgues. ¿Y por qué no te arriesgas entonces? ¿Por qué no nos arriesgamos? Porque posiblemente somos cobardes. Porque posiblemente tenemos miedo al que dirán. ¿A cómo quedaremos? Aristófanes escribiría: la juventud pasa, la inmadurez se supera. La ignorancia se cura con la educación y la embriaguez con sobriedad. Pero la cobardía dura para siempre. ¿Cómo rompemos, Tospar? La cobardía. ¿Cómo rompemos ese sesgo de tener miedo a arriesgarnos por Dios? Fe. Así nomás, fe. Fe. Porque la fe no te va a sacar el miedo ni el temor, pero te va a sacar la cobardía. Muchas veces nosotros creemos que cuando Dios nos llame nos va a resolver absolutamente todo. Y quién sabe, cuando Él te llama estás inmerso en tremendos problemas. Tremendos conflictos que voy a decir, lo último que quería ahora, en este momento, es que Dios me esté llamando porque entiendo los riesgos. Sin embargo, ahí en ese momento Dios te dice: te estoy llamando, te estoy buscando, a ti te digo. Y te llama: sígueme. Así que el llamado de Dios viene no solamente para arriesgarnos a dejar de tener temor o arriesgarnos a no estancarnos, sino para elevar nuestro espíritu, a tener una comunión con Dios. Me encantan los llamados de Dios. Me encantan porque aquellas personas que logran comprender su llamado forjan una intimidad con Dios. Forjan un espíritu con Dios, inquebrantables, porque tienen un llamado ahora por el cual morir. Ya no son anónimos, nómades, ya tienen un propósito. ¿Se acuerdan la película, con esto cierro, la película Las hormigas, o llamada Bichos en realidad, que sacó, no me acuerdo si Walt Disney con Pixar? Bueno, ustedes tienen mayor English, very difficult. O con Pixar, es verdad, era con Pixar. La historia relata de un aventurero, una hormiguita, no se la voy a contar toda, la pueden buscar, que siempre estaba, era una hormiga con hormigas, ya saben dónde termina la espalda. No se quedaba quieto, todo el tiempo saltando, tratando de hacer cosas nuevas. Y un día vienen los saltamontes. En realidad los saltamontes siempre los hacían trabajar y después se llevaban su comida. Entonces un día él decidió ir a buscar ayuda. Así que lo echan, pero él termina teniendo una misión, reclutar unos escarabajos y bichos y traerlos y hacerles creer a las hormigas que podían vencer a los saltamontes. Una locura, porque le ganaban 10-1 en altura, en tamaño, los saltamontes a las hormigas, pero él tenía esa misión, ese propósito, ese llamado. Y la película nos muestra cómo él cruza un gran océano, tiene que atravesar un gran volcán hasta llegar del otro lado, y todo es inmenso. Pero cuando termina la película, después de que vencen a los saltamontes, la película termina narrando, Walt Disney y Pixar muestran que todo ese mundo tremendo de tormentas, de momentos que la tierra temblaba, está pasando al costadito de un pequeño árbol. Que el gran océano que él había visto era un charquito de agua. Que los grandes terremotos eran niños jugando que hacían temblar la tierra. Que ese gran problema que ellos tenían dentro de ese mundo era tan ínfimo para el ser humano como un charquito de agua al lado de un árbol con un montón de hormigas. Cuando Dios nos llama, adquirimos la visión de Dios, o sea, los ojos de Él. Él nos da visión, nos da alas como las águilas. Entonces comenzamos a elevar nuestro espíritu y vemos nuestros problemas como un charquito de agua. Digo, ¿no es que estás desestimando nuestros problemas? No, claro que no. Pero jamás nuestros problemas se van a interponer ante el llamado de Dios, porque ahora lo más importante es agradarlo a Él. O yo o nada. El que no está dispuesto a amarme a mí más que a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su familia, a quien sea, a los tesoros, a la economía, a su trabajo, no es digna de seguirme, de ser llamado por mí. Pero aquel que está dispuesto a elevarse como las águilas, y como esta película de Pixar, ¿no? de Walt Disney, de elevarse y mirar que nuestro mundo está sucediendo solamente en un charquito de agua, pero que Él controla todo. Yo te quiero animar a que sigas adelante, a que entiendas que cuando
Por ejemplo, Dios llamó a Abraham, no le dio garantías, pero le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios llama a Moisés, sin que éste sea valiente, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Cuando Dios llama a Jonás, aunque él resistía la palabra, él le dijo, yo hago misericordia con el que quiero. Cuando Dios llama a David, pese a que su familia lo desestimaba, él le dijo, no mires lo que miran los demás, yo miro su corazón. Y cuando Dios termina llamando a José, al padrastro de quien sería nuestro Mesías, él no vio lo que nosotros veíamos. Él no se quedó observando las imperfecciones o las características o las virtudes de José. Él le dijo, yo te escogí para que cuides el tesoro más grande del universo, del cosmos, de todo el mundo, a mi hijo. Por eso cuando veas que tus incapacidades o pienses que no sos el más indicado o la más indicada, quiero darte una palabra de parte de Dios. Dios no mira lo que miran los hombres. Sos el blanco perfecto para ser usada o usado por Dios. De esta manera yo quiero animarte a que le digas sí a Dios. De esta manera te invito a que cerremos este sermón, quién sabe cómo lo estás sintiendo, con el sí, Señor, heme aquí. Con el compromiso de que pase lo que pase, vas a seguir adelante. ¿Y quién te llama? Claro que sí, el Hijo de Dios. Jesucristo es alguien que ya vivió y pasó lo que nosotros estamos pasando. A él nada lo toma por sorpresa. De hecho, él ya lo hizo. Porque dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios, su Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y también los que estamos aquí en la tierra y también los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria de Dios Padre. De esta manera se manifiesta que el llamado que Dios te dé a vos va a ser para la gloria de Dios el Padre. Que todo lo que hagas a partir de que le digas, sí Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, aunque tengo miedo, temores, incertidumbres y sé que no hay garantías, yo te digo que sí, me voy a arriesgar. Entonces sabe que aunque le digas que sí, ya con ese sí Señor, yo lo quiero hacer, lo estás glorificando en la tierra. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe siempre. Chao, chao.